una tecnología como la televisión tardó 50 años en llegar a 1 millón de hogares. Internet, creo que fueron 8 años. Hoy en día estamos viendo que una tecnología de inteligencia artificial como ChatGPT llegó a 50 millones de usuarios en ese mismo periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto a nivel práctico? Que la velocidad en que las empresas y las personas puedan responder a estos cambios van a jugar un elemento crítico en su estrategia. Las grandes decisiones tecnológicas eran delegadas al CIO o al CTO. Hoy en día, las empresas que lo están haciendo bien ven la inteligencia artificial como parte de su estrategia, es decir, es un tema que está en la mesa de la más alta dirección y generalmente es liderada por los CEOs que entienden que tienen que escalar de pilotos a poder realmente reimaginar procesos para tener impacto real en lo que están haciendo. Aquí uno de los temas más importantes es la velocidad con la que se dan los cambios. Y si nosotros analizamos esa velocidad de cambios en las últimas décadas, vimos que una tecnología como la televisión tardó 50 años en llegar a 1 millón de hogares. Internet, creo que fueron 8 años o 7 años. Hoy en día estamos viendo que una tecnología de inteligencia artificial como ChatGPT llegó a 50 millones de usuarios en ese mismo periodo de tiempo. El punto de la velocidad en la que están ocurriendo los cambios es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir esto a nivel práctico? Que la velocidad en que las empresas y las personas puedan responder a estos cambios van a jugar un elemento crítico en su estrategia. Hoy en día la inteligencia artificial democratiza el acceso al conocimiento, pero la ventaja competitiva real se genera cuando tú eres capaz de utilizar esta tecnología para repensar la manera en que tu empresa ejecuta, la manera en que tu empresa toma decisiones, la manera en que tu empresa evoluciona. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Yo creo que hay que mirarlo en 3 dimensiones. Una dimensión es la dimensión personal y ahí es donde el interés, la motivación de cada una de las personas de mantenerse a la última, de experimentar, juega un rol muy importante. El segundo nivel es a nivel de empresa. Cómo las empresas dan herramientas, capacitación y cómo habilitan para que sus empleados puedan estar al día y subirse en esta ola de la inteligencia artificial. Y por último, claramente el Estado también juega un rol. De hecho, cuando vemos economías mucho más avanzadas, vemos el Estado hablando ya de temas como de la soberanía digital o de cómo están haciendo infraestructura país apalancada en inteligencia artificial. Yo creo que los 3 niveles son necesarios y dependiendo de cada país, de cada región, de sus necesidades, pues se entra en más o menos detalle en cada uno de ellos. Te hablo de lo que yo estoy viendo. No de opiniones, sino de lo que estoy viendo a nivel de mercado. Yo estoy viendo cada vez más organizaciones híbridas mucho más maduras. ¿Qué significa esto? Son organizaciones que tienen, primero, un humano que es el responsable total. Jamás una organización seria puede decir que una decisión que se tomó es culpa de un robot. Aquí hay lo que se conoce en el medio como human in the loop, que es un responsable humano de ese proceso. Cambia lo que tiene que hacer un humano cuando se apalanca con una organización híbrida. Está mucho más enfocado en la estrategia, está mucho más enfocado en que el modelo funcione bien, está mucho más enfocado en revisar las excepciones, está muchísimo más enfocado en las cosas que realmente aportan valor. Mientras tanto, los agentes, cuando se implementa bien, son agentes que son autónomos, es decir, pueden ejecutar decisiones, pueden tocar sistemas, pueden hacer que ciertas cosas sucedan dentro de un flujo de trabajo. Son agentes que aprenden. Tener esos loops de aprendizaje es una de las cosas más importantes y más diferenciales en una organización híbrida.
porque eso implica que el conocimiento va escalando y empieza a estar dentro de los sistemas. Entonces es una organización que va aprendiendo y evolucionando constantemente. República Dominicana está en una posición bastante única y te voy a explicar por qué. Primero, creo que es un país con una estabilidad política muy importante. Durante los últimos 15, 20 años esto se ha puesto de manifiesto. Segundo, es una economía que también ha tenido un crecimiento sostenible en la última década. Estamos hablando de crecimientos de un 5% de manera sostenible en una década. Esos dos elementos ya de por sí mismos lo ponen a República Dominicana en una posición bastante especial. Lo tercero tiene que ver con su gente, donde yo creo que República Dominicana tiene uno de sus principales activos. Aquí vemos organizaciones y vemos grupos de personas que se comparan con Estados Unidos, que tienen una ambición grande. Y yo creo que la pregunta profunda que se tienen que hacer países como República Dominicana, uno, no es si entro o no entro a la inteligencia artificial. Esto no es una moda, esto no es una tendencia tecnológica, este es el elemento que va a permitir competir de manera diferente en el futuro. Lo segundo, yo creo que la competencia real para economías en desarrollo no está en tener un mejor modelo. Aquí creo que es imposible competir con los grandes gigantes tecnológicos que están invirtiendo millones de billones de dólares y tienen acceso a los mejores ingenieros del mundo. El verdadero campo de competencia para mí está en poder seleccionar procesos críticos, importantes para cada una de las economías regionales y ahí entrar con todo en la inteligencia artificial. El desafío está en cómo logras crear organizaciones híbridas donde conviven personas con agentes, teniendo en cuenta que aquí existen y en estas regiones existen ciertas limitantes de cara a la formación. La inteligencia artificial, una de las cosas que te habilita es que el acceso al mejor conocimiento se bajan las barreras de entrada. Entonces, elementos como las ganas, como el hambre, como la dedicación, juegan un rol súper importante en la adopción. Pero sí necesitamos de líderes que no deleguen estas decisiones a áreas de tecnología. Necesitamos de líderes que entiendan que las nuevas organizaciones son organizaciones que se configuran de manera híbrida, en la cual tienen que pensar desde el diseño en la convivencia entre el humano y la inteligencia artificial. Y sobre todo necesitamos líderes que se atrevan a repensar sus procesos críticos para conectar lo que se está haciendo a generar valor real. Yo compartiría varios mensajes. El primero es que la inteligencia artificial no es una moda más. La inteligencia artificial no es una tendencia tecnológica más. Realmente tiene el potencial, como pocas tecnologías lo han tenido en nuestra historia, de cambiar la forma en la que operamos. Entonces, ese es un primer mensaje. Segundo mensaje es que hoy en día la tecnología y la inteligencia artificial ocupan un puesto en la mesa estratégica y no puede ser delegada a los equipos de tecnología o a los equipos de producto. Tiene que estar con su puesto firme en la mesa estratégica, a nivel de CEO y a nivel de comité de dirección. Lo tercero es invitar a los líderes que están aquí presentes a pensar que la inteligencia artificial que realmente genera valor es la que no se utiliza simplemente como una herramienta, sino que realmente está siendo utilizada para reimaginar algunos de los procesos críticos de sus empresas. Ahí es donde se genera un valor real, ahí es donde hay sponsorship real y ahí es cuando se rompe el ciclo de estar en pilotos eternos a realmente llegar a generar un valor competitivo importante. Y quizás el último mensaje es recordarles que estamos en un momento de la vida, de la humanidad, donde todo se mueve a una velocidad vertiginosa. Y es invitarlos a entender que las organizaciones del futuro no son humanas, no son de inteligencia artificial, son organizaciones híbridas. Y eso implica que la manera en que nos organizamos, la manera en la que tomamos decisiones y la manera en la que ejecutamos está en transformación.